Muérete al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le digo que le diga a su hermano que ya se muera. Pero al pecado. ¿Cuántos dicen amén? El diablo está enojado y hay una razón. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo está en mi corazón. Que Cristo vive en nuestro corazón. Y definitivamente, hermano, vamos a esperar a que todos estén en silencio. Yo no predico donde hay ruido. Entonces, vamos a poner atención. Ya nadie se mueve, nadie va al baño, controla su vejiga y vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 1. El título de este pasaje dice: muertos al pecado. Por eso le decía que ya se muera al pecado, porque dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, hay una doctrina que enseña que podemos pecar deliberadamente y que de todas maneras Dios nos va a perdonar. Pero dice la Biblia en Judas que no perdonó a los ángeles, que no perdonó a Sodoma y a Gomorra, mucho menos nos va a perdonar a nosotros si no nos mantenemos en el camino de la verdad. Amén. Entonces dice la Escritura en Romanos 6:1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Fíjese muy bien, para que la gracia abunde. La iglesia que estaba en Roma, el apóstol Pablo le escribió y les dijo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y definitivamente no podemos perseverar en el pecado. ¿Sabe que hay muchas personas que dicen: ay, estamos bajo la gracia y nos vamos a amar y de todas maneras Dios nos va a perdonar? Pero la palabra de Dios dice que no, porque hay gracia tenemos que perseverar en el pecado. Y si alguien está en pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apartarnos del pecado, pero no perseverar en el pecado. Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién está diciendo los que hemos muerto al pecado? El apóstol Pablo. Por eso le digo que es importante que ya se muera, para que pueda decir lo mismo que el apóstol Pablo. Y los que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3, ¿qué dice? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Diga conmigo: debe de haber un antes y debe de haber un después. Porque dice la Biblia que cuando fuimos bautizados, fuimos sepultados. ¿Cuántos ya fueron bautizados? Levanten su mano. Entonces ya fuimos sepultados. ¿Cuántos dicen amén? Y los que no, los vamos a sepultar. 5, ¿qué dice? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un viejo hombre que se quiere levantar, pero ese hombre se supone que ya fue crucificado con Cristo Jesús. Y andamos en vida nueva y tenemos una naturaleza nueva. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer del Espíritu. ¿Cuál es una evidencia de que alguien ya nació del Espíritu? Que se murió al pecado. ¿Cuál es una evidencia de que alguien ya nació del Espíritu? Que ya no practique el pecado. Porque dice la Biblia que el que practica el pecado, esclavo es del pecado.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Son cosas muy diferentes. ¿Cuántos glorifican su nombre? Amén. Entonces, amado hermano, nosotros ya hemos muerto al pecado y no tenemos que revivir a ese viejo hombre que está viciado, a ese viejo hombre que quiere hacer cosas malas, porque ya somos nuevas criaturas delante de Dios. Tenemos que actuar de una manera diferente. Si antes de venir a Cristo guardabas rencor y veniste a Cristo y sigues guardando rencor, discúlpame, pero no has nacido de nuevo. Nicodemo en Juan capítulo 3 vino a buscar a Jesús, tuvo una entrevista con Jesús y entonces Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo podré entrar en el vientre de mi madre? Entonces Jesús le dice, ¿cómo tú siendo maestro de Israel no sabes que se tiene que nacer de nuevo? Entonces el que nació de nuevo da frutos que ha nacido de nuevo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque aún su manera de hablar es diferente. Aún su manera de vestir es diferente. Yo sé que el hábito no hace al monje, pero dice la palabra de Dios que Dios nos va renovando y nos va renovando por completo. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Qué más dice su Biblia? ¿En qué versículo estamos? Dígales, hermano Vicente. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque Cristo venció la muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros pecamos, nos van a dar un cheque. ¿Y sabe qué dice ese cheque? Muerte. Pero si nosotros hacemos lo bueno, nos van a dar un cheque que dice vida eterna. ¿Usted qué quiere? ¿Muerte eterna o vida eterna? Vida eterna. Entonces dice la Biblia que tenemos que andar como Él anduvo. Amén. Y andar como Él anduvo, tenemos que ir a donde está la necesidad. Tenemos que anunciar el mensaje poderoso del Evangelio, de la palabra de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Amén. ¿Qué más dice su Biblia? Porque en cuanto murió, y el pecado murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, ¿qué dice? Vamos a analizar este pasaje. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿A quién le estaba escribiendo el apóstol Pablo? ¿A gente que estaba fuera de la iglesia o a gente que estaba dentro de la iglesia? A gente que estaba en la iglesia. Entonces eso quiere decir que hay gente dentro de la iglesia que reina el pecado en sus cuerpos en vez de reinar Cristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Amén. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Pasiones desordenadas. Entonces, versículo 13, ¿qué dice? Tampoco si lo presentamos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Escuchen, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este pasaje lo han torcido de una manera tremenda y dicen, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero yo enseñaba en la iglesia que Cristo no abolió la ley, porque los 10 mandamientos están vigentes todavía. Cuando la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, se refiere a los rituales que se hacían. ¿Cuántos glorifican su nombre? A traer el macho cabrío, a traer los sacrificios, los ritos que se hacían de los animales. Pero claro que tenemos
la ley de Cristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Versículo 15, ¿qué dice? Fíjense bien. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Hay muchos hermanos que dicen que sí. Ay, estamos bajo la gracia. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios no castiga. A mí casi me mata. Tuve fractura de cráneo y ya llevaría 14 años de muerto. Porque sobreabundó la gracia. Yo creía que podía seguir pecando y casi me muero. ¿Cuántos dicen amén? Dios corrige a sus hijos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Por eso dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿Qué dice el 16? No sabéis que cuando sois esclavos para obedecer, sois esclavos de aquella Hasta ahí. Hasta ahí. ¿De quién es esclavo usted? De Cristo. Seguro. Porque hay quienes son esclavos del pecado todavía. Amén. Hay quienes no han podido vencer sus concupiscencias todavía, sus pasiones desordenadas. Nuestra pasión tiene que estar enfocada a Cristo. Amén. La gente que está apasionada por el fútbol no se pierde el partido de su equipo favorito. Y cuando meten un gol, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¡Gol! Y aquí le dice uno, ¿quién vive? ¡Cristo! Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, la victoria. ¿Por qué? Porque nuestra pasión no está enfocada en Cristo Jesús. ¿Hay alguna chiva entre nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Yo creí que eran ovejas. 17. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. Dice, libertaos del pecado y venisteis a ser siervos de la justicia. Diga conmigo, yo soy un siervo de justicia. Yo soy un siervo de justicia. Ahora yo le voy a hacer otra pregunta, yo soy bien preguntón. Cuando usted peca, ¿por qué peca? Es que el chanclas. Dice la Biblia que el pecado está a la puerta. Si tú le dices, te estaba esperando, pásale. Cuando uno peca, no es porque el enemigo me dijo que pecara. Dice la Biblia que Jehová le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él. Tú puedes gobernar sobre él. Tú puedes decidir si lo haces o no lo haces. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, discúlpeme lo que le voy a decir, pero quien peca, peca porque quiere. No porque el diablo lo obliga. Y la prueba más real es que en el milenio el diablo va a estar atado y la gente va a seguir pecando. Y la gente va a seguir haciendo cosas horrendas y el enemigo va a estar encerrado en el abismo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, nuestra es la decisión de ser ministros de justicia o ser ministros de Satanás o ser bomberos de Satanás. Versículo 19, ¿qué dice? Hablo como mano por vuestra mano de vida, y así son capaz de iniquidad, presentando vuestros miembros para servir de justicia y equidad. Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas, de las cuales ahora, ¿qué dice? ¿Qué tiene que pasar con nuestro pasado? Nos tiene que causar vergüenza. Pero hay hermanos que no han nacido de nuevo y todavía se ponen a contar cosas de su pasado que no son de edificación. Pero debe ser una vergüenza para nosotros haber hecho eso. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 22, ¿qué dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Fíjese bien, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. ¿Cuál es el fruto del cristiano? Y si alguien dice que es cristiano y no es santo, bueno, a lo mejor sí es santo enmascarado, pero no vive una vida de santidad, aunque diga que es cristiano, no es cristiano. Se quedaron mudos. Vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. ¿Qué necesito para obtener vida eterna? ¿Y nos estamos santificando? Muy pocos amenes. ¿Y los demás entonces qué estamos haciendo? Porque si queremos obtener vida eterna, dice la Biblia que sin santidad, es que yo sabía toda la Biblia. ¿Y tu santidad? No, pues no la traje, no puedes entrar. Es que yo llegué a predicar en estadios y los llenaba. Y muchos hombres me admiraban. Y el Señor le va a decir, ¿y tu santidad? No la traje, no puedes entrar. Es que yo tocaba en conciertos cristianos y cobraba 500 pesos la entrada. Y todos los cristianos pagaban sus 500 con tal de ir a verle. Y Dios le va a decir, ¿y tu santificación? No, pues no la traje, no puedes entrar. Y va a llegar otro y va a decir, bueno, yo tenía 1000 iglesias. ¿Y tu santificación? No, pues no la traje, pues con todo y tus 1000 iglesias no puedes entrar aquí. Porque para poder entrar a la vida eterna se necesita santificación. Y hoy en día en las iglesias no se está predicando de santificación, ni se está predicando en contra del pecado. Se está predicando un evangelio light, y se está predicando un evangelio barato, que no es el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio de Jesucristo requiere santidad. El evangelio de Jesucristo requiere compromiso, fidelidad. Dice la Biblia que para poder dar fruto necesitamos permanecer. ¿Qué pasa si usted planta un geranio y pasa una semana y lo arranca? Y luego lo va a plantar otro jardín y así se la pasa arrancando y plantando, arrancando. ¿Cuándo va a dar fruto? ¿Cuándo va a dar flor? Necesitamos plantarnos sobre la roca y santificarnos. Y como fin tendremos la vida eterna. Vaya ahí adelantito a Romanos 8:1. ¿Está ahí? Fíjese bien lo que dice la Escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en depresión. Hay para los que están confundidos. ¿En quién tenemos que estar? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hoy el Espíritu Santo te dice, ¿y tú cómo andas? ¿Andas conforme a la carne o andas conforme al Espíritu? Se quedaron mudos. Porque la palabra es muy clara y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Pastor, pero ¿cómo puedo saber yo si estoy actuando en la carne? ¿Quieres saber? Vaya a Gálatas 5. Y busque ahí donde dice los frutos de la carne. Está en el 5:18. Pero la lista empieza de más abajo, ¿no? 19. En el 19. Fíjese lo que dice la Biblia. Manifiestas son las obras de la carne. Diga conmigo, no se pueden ocultar. No se puede ocultar. Diga conmigo, el que es carnal, El que es carnal, se le nota lo carnal. se le nota lo carnal. ¿Por qué? Porque es manifiesto.
El que es espiritual, se le va a ver lo espiritual. Ahora, cuando la gente nos ve, ¿qué nos ve? ¿Nos ve como carnales o nos ve como espirituales? Alabe a Dios si puede. Por eso le dije que se pusiera casco. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Número 1, adulterio. Si alguien está practicando el adulterio, no va a entrar en el reino de los cielos. 2, fornicación. Si hay algún fornicario, no va a entrar en el reino de los cielos. Inmundicia, tampoco. Lascivia, idolatría, hechicería. Ay, voy a comprar el periódico para consultar mi horóscopo. Tauro, Leo, Piscis. Tenga cuidado, porque eso es algo abominable delante de Dios. Pero nos escandalizamos de lo anterior. Nos alarmamos, ¿verdad? Pero lo que sigue a continuación, ¿qué dice? Enemistades. ¿Y usted tiene enemigos? Yo solamente tengo enemigos espirituales. Bueno, hay algunos que se consideran mis enemigos, pero yo no me considero su enemigo. Porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y sabía usted que a veces dentro de la iglesia hay enemistades? Ay, no, yo no le voy a hablar a ese hermano porque me cae bien gordo, que esté bien flaco. ¿Y qué hay? Enemistades. No, es que ese hermano no piensa como yo. Yo no le voy a hablar. ¿Qué hay? Una enemistad. O te pusiste a platicar acerca de algo con él y no llegaron a ningún acuerdo y hubo una enemistad. Después dice pleitos. Pleitos. Pleitos en la iglesia, pleitos en la casa, pleitos con la esposa, pleitos con los hijos, pleitos en el trabajo, pleitos en la calle. Y ahí se está manifestando nuestra carnita. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que decir al Espíritu Santo, ayúdame, porque tal vez con lo anterior usted no dijo, no, pues todo eso yo ya lo dejé. Pero cuando entramos en las enemistades o los pleitos, ahí es cuando tenemos que decirle, Señor, tú me conoces y necesito que me ayudes. Amén. Después dice celos. Celos. Celo ministerial, no hay celo ministerial. Todo celo es diabólico. Así es. Porque dice la Biblia que Dios nos cela con celos santos. Pero eso es un celo diferente al que nosotros pudiéramos sentir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos son celosos? Sean sinceros, hermano. Qué tremendo es que no podamos ser sinceros. Iras. ¿Cuántos son iracundos? Luego se enojan. Les dice algo el esposo y agarran a Express en la ventana con todo y frijoles de una vez hirviendo. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Envidia de la buena. No hay envidia de la buena. La que es envidia. ¿A poco no cuando está uno en un lugar y empieza uno a progresar, empiezan las envidias? Pero nosotros como cristianos no tenemos que tener envidia. Dice homicidios. ¿Cuántos han matado a alguien? No, pastor, Dios guarde la hora. Usted es equivocado, si no está con pura gente decente. Pero tú sabes que con tu boca puedes matar. Tú sabes que con lo que tú hablas puedes dar vida o puedes dar muerte. Sí. Cuando tú le dices a tu hijo, eres un inútil, no sirves para nada. No sé ni por qué eres mi hijo. Lo estás matando. Dígame si puede. Cuando usted le dice a su esposa, eres una inútil, no sé para qué me casé contigo. Le estamos matando. Necesitamos dar vida y no muerte. Así es. Le voy a dar un consejo. Cuando usted esté enojado, mejor no hable. Enciérrese en su cuarto, póstrese de rodillas, llórele al Señor, pero no diga nada. Porque muchas veces cuando nos enojamos decimos cosas que lastiman y que matan.
Entonces dice la Biblia que reprendemos nuestra lengua. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Qué más dice su Biblia? Borracheras. No, eso ya no hay aquí, ¿no? Borracheras. Una no es ninguna. Es agua. ¿Qué más dice? ¿Qué más? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales Que los que, escuche, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora viene la otra parte en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Va a haber una evidencia de que el Espíritu de Dios está morando en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora dígame si anda en el Espíritu, anda en la carne. No me lo diga, dígaselo al Señor y dígale que le ayude. ¿Cuántos dicen amén? Volviendo a Romanos 8, 2, versículo 2. ¿Ya está ahí? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Dónde está el pecado? en la carne. ¿Qué quiere tu carne? ¿Qué quiere tu espíritu? Conectarse con Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque el pecado está en la carne. Pero nosotros podemos dominar el pecado. ¿Cómo? Con el espíritu. Porque dice la Biblia que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces siempre la carne va a querer cosas que no agradan a Dios. Y el espíritu va a querer cosas que agradan a Dios. Amén. ¿Qué más dice su Biblia? Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese de la ley de la carne. Escuche, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Y tú en qué piensas? ¿En las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando hay hermanos que no se quieren sujetar y que no quieren obedecer al pastor, ¿sabe qué? Están en la carne. Y nadie dijo amén. Amén. Pero esa es la realidad. Lo estamos leyendo aquí. Porque dice que los que viven en la carne no pueden sujetarse, porque la misma carne se los impide. Pero los que empiezan a militar en el espíritu, el pastor le dice haz esto y lo hace.